En el primer sábado pasado estábamos hablando una parte de la enseñanza, no se olviden de la santidad. Y cuánto ha pasado entre ese primer sábado y este. Pero he recibido muchísimas preguntas de todo estilo, pero hay una con un común denominador. Madre, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Es esto un signo de los últimos tiempos? En realidad, no lo sé. Pero sí les contesto, sí sé algo, y que es un signo para estos tiempos. ¿Un signo de qué? Un signo de que el Señor, que no es el origen de la pandemia, pero la ha permitido para hablarnos algo, llamarnos la atención a lo que necesitábamos ver, escuchar y transformar. Que quizás si no fuese a través de la cruz universal que estamos viviendo, otro signo es una cruz universal. Primera vez que vivimos una cruz universal. Ese es otro signo de estos tiempos. Han habido cruces a nivel de continentes, han habido cruces a nivel de países. La Segunda Guerra Mundial envolvió a muchos países, pero no envolvió al mundo entero. Sin darnos cuenta, en cosa de días, el mundo entero se vio en un vía crucis universal. Vayan viendo en estas cosas el signo de estos tiempos. Una cruz universal, un vía crucis universal, una llamada universal. ¿A qué nos llama el Señor? Yo creo que lo que hablábamos hace un mes, el Señor nos lo está gritando con dolor y su madre también con dolor. Conviértanse, cambien de vida, ordenen sus prioridades, pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? No estar siempre con los ojos viendo hacia arriba, sino que nuestra mirada de la realidad sea leída e interpretada con los valores del reino. Cambien de mente, de corazón, adquieran la lógica divina, adquieran el corazón del Señor, conózcanlo. Pongan al Señor como lo primero, hermanos. Creo que en la misa Fader lo decía, la liberación de nuestros ídolos. ¿Y cuáles son nuestros ídolos? Debemos darle nombre. Para alguna gente el ídolo es la comida. Y de repente estamos limitados en la comida. Limitados en poder salir a comprarla, limitados en poder entrar al supermercado, limitados en la cantidad que se puede comprar. Y lógicamente, me parece a mí, que estaremos limitados en los alimentos por largo tiempo. No solamente mientras estamos en cuarentena, sino que dense cuenta las repercusiones de una pandemia universal. Dense cuenta que los alimentos muchos vienen de otros países. O sea, que esta limitación, que esta escasez que experimentamos, tan nueva para nuestra cultura contemporánea, tiene un propósito: liberarnos del ídolo, de la abundancia, de cuando quiero algo, simplemente voy y lo consigo. Cuando hay el ídolo de la comida, estamos hablando, como hablamos la vez pasada, del pecado capital de la gula.
que no es solamente un gran plato. La gula es siempre satisfacer mi deseo de comer lo que quiero, cuando quiero y la cantidad que quiero. El Señor nos adentró en esta Cuaresma y no creo que nadie podemos deducir, por lo menos en nuestra familia, que es casualidad que esto se haya explotado desde el miércoles de ceniza. Una Cuaresma, recuerdo que tengo como 2 meses de decirle, yo siento que esta Cuaresma no va a ser igual. Claro, yo no sabía que era por la pandemia. Yo pensaba que era una Cuaresma fuerte, donde el Señor nos iba a llamar a una conversión muy fuerte. Y tenía este llamado tan grabado en mi interior, esta convicción tan grabada en mi interior. Y por eso les decía, hagan un plan de vida, trabajen en los pecados capitales. Pero no me imaginé que el Señor iba a permitirnos vivir esta cruz universal, este sufrimiento universal, esta limitación universal, esta falta de seguridad, de certeza, a un mundo cuyo ídolo también es el control. Y a veces los ídolos van entrando en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar y no nos damos ni cuenta. Es como el humo que respiramos y no nos damos cuenta que lo hemos respirado hasta que sentimos que algo dentro de nosotros no respira igual. Hermanos, nuestra cultura contemporánea es una cultura de control. Todo lo tengo que saber. Todo, cada minuto, yo tengo que saber qué va a pasar conmigo. Yo tengo que tener planeado mi día. Y hasta incluso podemos ponernos enojados si hay algún cambio a mis planes. Pues el Señor nos ha quitado todo el control. No sabemos nada. Estamos todos a expensas de la bondad y misericordia divina. El Señor quiere enseñarnos a vivir así. No solo en tiempo de una pandemia, vivir así toda nuestra vida. A ser responsables de nuestros deberes, sí, pero no ser obsesivos con controlar todo lo que pasa en nuestra vida. Ya lo dijo el Señor en Mateo. Tú no puedes añadirle ni un minuto, ni quitarle un minuto a tu vida. ¿Por qué vives ansioso o ansiosa si tu vida me pertenece? ¿Cuántos ídolos, hermanos? ¿Cuántos ídolos el Señor ha ido desmoronando a través de este Vía Crucis universal? Desafortunadamente, los ídolos o los apegos siempre se tendrán que desmoronar o despojarnos de ellos a través del dolor. ¿Por qué? No porque el Señor quiere hacerlo así, sino por la dureza de nuestro corazón. Sería tan fácil que el Señor dijera, conviértanse, y que nosotros nos lo tomáramos muy en serio. Sería tan fácil que todos dijéramos, estoy entrando en Cuaresma y es un tiempo serio, solemne, de despojarme de todo lo que ofende a Dios y me ofende a mí mismo, mi dignidad de hijo y de hija de Dios, todo lo que ofende a los demás. O es un tiempo de adquirir lo que me falta para hacer el bien para los demás. Pero nosotros sabemos, hermanos, cuántos no se toman la Cuaresma en serio.
¿Cuántos incluso comen carne los viernes? ¿Cuántos no ayunan? Cuando nuestra madre se ha cansado años tras años en tantas apariciones pidiendo ayuno. Y siempre hay que buscar la excusa para minimizar la penitencia, hermano. Siempre. La Virgen dice, ayunen, y todo el mundo empieza. Puedo ayunar con yogur, puedo ayunar con manzana, puedo ayunar con esto, puedo ayunar. Ya estamos tratando de minimizar el pasar hambre. El ayuno requiere que sintamos hambre, que sintamos una escasez interior, porque solamente vaciándonos de las cosas terrenas es que deseamos llenarnos de las cosas espirituales. El ayuno tiene ante todo una potencia espiritual muy grande de despojarnos de los apetitos desordenados, que no solamente son los alimenticios, el apetito de la curiosidad, el apetito de la mentira, el apetito del control, el apetito del juicio. Pueden ponerle tantos nombres a sus apetitos desordenados, y el ayuno, la Iglesia ha enseñado por 2000 años que el ayuno es una de las penitencias más importantes, porque no solamente nos ayuda a controlar el apetito del alimento, sino empieza a moderar todos nuestros apetitos. Pero ¿cuántos ayunan, hermanos? ¿Cuántos se toman en serio esa llamada, ese clamor de nuestra Madre? Oren y ayunen. Pero no solamente de nuestra Madre, del mismo Cristo. En el Evangelio Él dijo, hay males que solamente la oración y el ayuno pueden exorcizar. Yo creo que estamos ante uno de ellos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿de verdad nos tomamos en serio el ayuno o tiene que venir una pandemia que nos limite la cantidad que podemos comprar? Es interesantísimo incluso cuando se puede en algunos lugares comprar a larga distancia y te lo envían. Tú pones, por ejemplo, macarrones, dice 2 cajitas, sopa, 2 sopas, brócoli, 2 brócolis. Todo está limitado, hermanos. Yo dije, es que esta es la manera de vivir de los cristianos. Esta es la manera de vivir de los cristianos, con austeridad, con frugalidad. No estoy hablando de que pasen hambre, excepto el día de ayuno, hay que sentir un huequito. Pero estoy hablando, hermanos, de esa abundancia desordenada que por lo menos en este país, en países del primer mundo existe. Una abundancia desordenada que es tan grande que termina ¿en qué? En el desperdicio de la comida. Cuando hay hermanos en el mundo entero que no tienen nada que comer. Hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones, 8 millones de personas mueren anualmente por falta de agua. Y aquí todo el mundo anda con su botellita de agua. Y a veces toman un sorbo y ya dejan la botella. Y yo la miro y digo, ¿cuántos darían su vida por tener esa botella? O sea, detrás de esta pandemia, que es algo serio, que es algo delicado y que debemos seguir las instrucciones de precaución para el cuidado personal, no por excesivo amor a nuestra vida, sino porque el Señor nos necesita. Y
por el bien de los demás, tenemos que cuidarnos, porque tenemos una obligación social de no infectar a nadie. Pero quitando esa realidad, hermanos, hay algo más profundo. Y tenemos que entrar ahí, porque si no, no vamos a adquirir la santidad que el Señor quiere darnos. No se van a demoler nuestros ídolos. Esto me hace a mí recordar que en 1975, hace tanto tiempo, 1975, tenía 13 años y medio, cuando hubo el primer encuentro de la renovación carismática en San Pedro. Y claro, me acuerdo que el Papa Pablo VI dijo, hagan todo lo que son, ejerciten todos sus carismas. Y ahí, con el Papa sentado en la Basílica de San Pedro, empezó a haber una gran asamblea de alabanza. Y cuando hay alabanza, hermanos, hay siempre comunicación de Dios. Y empezaron los dones de profecía. Claro, estos dones se entregaban a un equipo que discernía. Pero hubo una profecía importantísima que fue dada por los que quizás muchos recordemos o muchos lo conozcamos, Ralph Martin. Yo recuerdo cuando se leyó esa profecía que se nos paraban los pelos de la cabeza hacia los pies. Es larga, la pueden buscar en nuestra página, pero se la puedo dar en resumen. Pueblo mío, ¿por qué me has olvidado? Y en vez de mí, has dejado que muchos ídolos ocupen tu corazón. Estoy hablando de 1975. Y luego el Señor empezó, hay mucho más, pero ahí el Señor empezó a hablar de que tiempos de oscuridad venían para el mundo. Cuando a mí me dicen, madre, ¿cuándo vendrán los 3 días de oscuridad? Le digo, no, yo no sé, llevamos como 30 años en oscuridad. Y la oscuridad peor es la de la fe, el eclipse de la fe. La oscuridad peor empezó cuando se proclamó con gran orgullo, Dios está muerto. Y muchos lo creen. Si Dios está muerto, ¿qué significa para muchos? Dios no tiene nada que hacer en mi vida. Dios no es parte de la sociedad y por eso, hermanos, de ahí se desarrolla el aborto y todas las cosas que estamos viendo. Porque Dios no tiene nada que decirnos. El silencio de Dios ha sido impuesto, lo que en el Evangelio de hoy escuchábamos, ¿verdad? Que no haga más milagros. A mí me encantan las excusas, ¿no? Que no haga más milagros. Hermano, los milagros eran para el bien de las almas. Que no haga más milagros porque si no va a tener más fama y más seguidores. ¿Acaso el Señor hizo milagros para tener fama? ¿O acaso el Señor hizo milagros para salvar, para sanar? O sea, el que tiene el corazón impuro no sabe distinguir ni el bien y al bien le llama mal. ¿No estamos nosotros ahí? Si Dios está muerto, como muchos me dicen, ¿qué tiene Él que decir sobre mi relación matrimonial? Tiene todo que decir si Él la creó. Si Dios está muerto, ¿qué tiene que meterse en los temas de la sociedad? Tiene todo que creerse, porque una sociedad sin Dios se convierte en una sociedad anárquica, una sociedad sin valores, una sociedad desordenada, caótica, que se vuelve en contra de el mismo ser humano.
Días de oscuridad, dijo la profecía, vienen para el mundo. Yo no sé si vendrán los físicos, que muchos santos han profetizado, o en revelaciones privadas. Pero si vinieran los físicos, en mi entender, ¿verdad? En mi entender, no es palabra de Dios. En mi entender, si un día vinieran los 3 días de oscuridad físico, serían para culminar las décadas de oscuridad que hemos vivido. Esos 3 días a mí no me preocupan. A mí me preocupan los años y años y años de década donde se ha perdido la fe masivamente, hermanos. Donde se ha perdido la conciencia de que Dios es el Señor de mi vida y de la historia. Donde se ha perdido la conciencia, como lo hablamos en unas clases anteriores, del que el que está presente en el salario es Cristo realmente presente, no un 70% de católicos que no creen en la presencia real. Dígame si eso no es más oscuridad. Hermanos, si 70% de católicos no creen en la presencia real, solo hay un 30% que está sosteniendo al mundo. Somos ese 30% del diálogo de Abraham con Dios. ¿Eh? Solo hay un 30% que lo adora. Solo hay un 30% que lo recibe con amor. Solo hay un 30% que repara por los que no creen, por los que no aman, por los que no esperan, por los que no le adoran. Qué interesante, hermanos, que esta estadística del 70% que no cree en el Señor, en su presencia real en la Eucaristía, salió a principios de febrero. Y ya llevamos un mes en que la mayoría de los países, como dominó, vamos entrando en este eclipse, no de la Eucaristía, sino de la capacidad de recibirlo sacramentalmente. Tal vez el Señor tiene algo que decirnos. Si no crees en mi presencia real, te voy a dejar un tiempo sin ella. Yo creo que para 2 razones, y vuelvo a repetir, es mi interpretación. Una, para despertar el amor por la Eucaristía, porque desafortunadamente el ser humano solo añora lo que pierde, ¿no? Yo estoy segura que el día que se abran las iglesias, cuando sea, ese día va a estar llena la iglesia de personas queriendo comulgar. Ojalá que primero están llenos los confesionarios, sí. Pero también creo que el Señor nos ha permitido este ayuno de la Eucaristía. Porque, hermanos, si 70% de los católicos no creen en la presencia real, hay que arrepentirse seriamente, hay que hacer mucha reparación. El Señor está siendo ofendido profundamente, como dijo nuestra Madre en Fátima, dejen de ofender a mi hijo que están ofendidos. Yo creo que la ofensa más grande que Jesús puede recibir es que no creamos en su presencia real cuando Él decidió por opción de amor libre quedarse sacramentalmente presente para acompañarnos en las vicisitudes de la vida, para sanarnos, fortalecernos, alimentarnos en el desierto. Y estamos más preocupados de lo que vamos a comer. De que no me falte arroz, no me falte frijoles. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo que estén preocupados. Pero la preocupación mayor, hermanos, es el alimento que le falta a nuestra alma. Que gracias a Dios la iglesia
que es madre y por lo tanto tiene el poder de suplir. Suple con la comunión espiritual. No se crean que la comunión espiritual es un jueguito, ¿ah? No se crean que es una sencilla oración. No, cuando nosotros recibimos al Señor espiritualmente, Él viene a nosotros espiritualmente. Pero viene. Y así podemos ir viendo esta profecía. Días de oscuridad. Ayer hablaba con un sacerdote por teléfono y me decía, madre, el Señor vino a zarandearme. Y dije, sí, yo creo que sí. Porque precisamente hace como 2 meses, este mismo sacerdote me llamó y dice, necesito desahogarme, madre. Es que estoy ya como aburrido de la cotidianidad, de la misa de todos los días, tener que levantarme a celebrar misa, de tener tantas horas para confesarme. Él estaba pasando por esta crisis, la cual yo le dije, estás pasando sobre una crisis sobre ti mismo. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y solo el sacerdote puede celebrar los sacramentos. ¿Cómo vas a decir que es una rutina? Que si cada día el Señor perpetúa su sacrificio a través de ti en el altar, ¿qué hay de rutina ahí? Me dice, pues me estás zarandeando porque ahora, ¿cómo añoro a las viejitas que venían a misa todas las mañanas? ¿Cómo añoro confesar? Y dije, bueno, bendita cruz que te salvó tu sacerdocio. Hermanos, no se habla mucho de las religiosas que están muriendo. Muchísimas religiosas están muriendo por el coronavirus. Muchísimos religiosos están muriendo por el coronavirus. No se habla mucho. Conventos enteros. Si hay alguna razón por la que nosotras nos estamos cuidando, no es porque no queremos ir al cielo, ¿ah? Es porque sabemos que necesitamos quedarnos para las almas. Y si el Señor nos protege, es por esa razón. Y hay historias, ¿verdad? Familias enteras que se han contaminado. En el Bronx, en Brooklyn, que viven tantos inmigrantes en pequeños apartamentos, muchos, todos se han contaminado. Dígame si no vivimos tiempos de oscuridad. Al final de esta profecía, pues siempre todo lo de Dios termina con un triunfo de amor. La historia de Cristo no acabó con el Viernes Santo, sino con la resurrección. Y al final de todo lo que explica de los tiempos de oscuridad, que algo que a mí sí me impresionó tanto que se me quedó grabado desde hace 40 años. Todo lo que un día consideraron ser su seguridad, todas las estructuras que un día sostenían su seguridad, van a desaparecer. A mí esa frase me ha mantenido siempre en mi mente. ¿Y por qué el Señor permite eso? No lo hace. ¿Por qué lo permite? Hermanos, porque si nuestra seguridad no es Dios, el Señor tiene que permitirnos sentir
La inseguridad de lo que nosotros creemos es seguridad. Nada terreno es eterno. Y por amor el Señor nos tiene que despertar a que no pongamos nuestra seguridad en las cosas terrenas, porque vamos a ir como un roller coaster, arriba y abajo, arriba y abajo. El Señor no nos quiere en esa inestabilidad interior. El Señor nos quiere estables interiormente, y la única manera de ser estables interiormente es teniendo nuestra seguridad en el único que es inconmovible, el único que es la roca, que pase lo que pase, no se mueve. El Señor nos quiere aferrado a su palabra. Él dijo, las montañas podrán moverse, los océanos podrán moverse, mas una letra de mi palabra no se moverá. Yo no sé si ustedes se recuerdan que a mí me pareció otro signo de nuestros tiempos cuando iba a empezar el sínodo de la palabra de Dios, convocado por el Papa Emérito Benedicto XVI. Y el día que comenzaba el sínodo fue el día, hasta ese momento, más grave para la bolsa. La caída de la bolsa tuvo inesperadamente una caída radical. No sé cómo estará en relación ahora, ¿verdad? Que estamos muy mal, pero estoy hablando hasta ese momento. Fue la peor caída que hubo de la bolsa. Y me acuerdo que el Papa Benedicto, que le tocaba dar inicio al sínodo, daba un discurso. Y dijo, tuve que cambiar mi discurso hace unos minutos, porque acabo de recibir esta noticia. Dice, qué simbólico que el Señor nos está diciendo aquello de lo que muchos viven aferrados. Se cae en un minuto. Cuando nosotros vamos a empezar a hablar de lo único que es inconmovible, que es la palabra de Dios. Hermanos, esta no es mi charla, estos son comentarios de preguntas que me hacen, de reflexiones. Ayer leía que 70 voluntarios, enfermeros, enfermeras, no personal médico, 70 voluntarios se fueron a Nueva York a ayudar. Interesantemente, todos eran inmigrantes. ¿Qué quiere el Señor decirnos? O sea, ellos podrían tener resentimiento ante este país. Ellos podían seguir escondidos. Pero en ese momento el amor venció. Y se fueron a ayudar a sus hermanos, arriesgando su vida. Se dan cuenta que en el sufrimiento y en la cruz solo pueden suceder dos tipos de reacciones, como sucedió en la cruz de nuestro Señor. Un ladrón blasfemaba y el otro se convertía. Cuando somos tocados por la cruz y una cruz universal, yo le pido al Señor que la cruz, siendo universal, nos dé la gracia de una conversión universal. Porque habíamos llegado a un punto, hermanos, que yo misma me preguntaba, ¿y a dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué más pecado va a permitir el Señor?
¿qué más vamos a hacer para ofenderle? Honestamente, yo no me imaginaba qué traía el horizonte del futuro a menos que Dios interviniera. Pero sus caminos no son los nuestros. Yo creo que este es el comienzo de las intervenciones de Dios. No estoy diciendo de los castigos de Dios. Estoy hablando de las intervenciones de Dios. Dios va a empezar a permitirnos ver limitación, cómo se caen nuestras seguridades, para reestructurar nuestras prioridades. Porque no puede ser posible que un carro sea más importante que mi familia. No puede ser posible que la marca de una ropa sea más importante que los pobres que no tienen nada que ponerse. No puede ser posible que pensar en mí primero sea antes que pensar en el bien común. No puede ser que se permita el pecado mortal y no solamente se permita, se apruebe, se legitimice como algo normal y el Señor se quede callado. Por misericordia tiene que hacer algo. Por misericordia. Por quedarnos más tiempo en la manera que estábamos, es dar más tiempo a que más almas vivieran en pecado mortal. Y si les cogía la muerte, tal vez fueran al infierno. Espero que no, pero tal vez fueran. Entonces, hermanos, podemos reflexionar en todo, porque al final, al Inmaculado Corazón va a triunfar. Al final, como dijo esa profecía, vendrán días de gloria. ¿Cuál será la gloria de la iglesia? Como profetiza Ralph Martin ese día, el Espíritu Santo a través de él. El día que regresemos a los sacramentos, pero no solamente por una semana, sino de manera perseverante y permanente. Cuando la gloria de la iglesia se manifieste a través de los santos y las santas, hombres purificados, mujeres purificadas, hombres y mujeres convertidos, esa será la gloria de la iglesia. Y así termina esa profecía. Día de oscuridad para el mundo y los tendremos que vivir. Y llevamos muchos años viviéndolo, pero ha ido creciendo. Y en algún momento el Señor tiene que decir, basta ya. Como cualquier buen padre se lo tiene que hacer con un hijo o una hija que va por mal camino. Pero el fruto de todo esto es nunca el fruto o el final es nunca el mal. El triunfo de la misericordia, dice San Juan Pablo II en la encíclica Rico en Misericordia, el triunfo de la misericordia es que el Señor saca de todo mal un bien mayor. Pero para sacar un bien mayor necesita de nosotros. Yo necesito en este tiempo, en esta Semana Santa, despojada de todo lo externo, vivirla como nunca la he vivido, entrando profundamente en mi interior. No habrá lavatorio de pies, una de las misas que más le gustaban a los católicos. Es el día de preguntarnos,
si mi forma de vivir es una forma de servicio constante, no solamente el Jueves Santo. Si yo sé agacharme como hizo Cristo ante mis hermanos para lavar los pies, que quiere decir para tomar los servicios más pequeños, los que nadie quiere. Hago de mi vida una vida de servicio. Hermanos, no podremos tener, sí va a haber el servicio de la cruz y transmitido, pero no podremos besar la cruz el Viernes Santo. Por eso bésenla en sus casas. Pero no solamente el Viernes Santo. Nosotros deberíamos de pasar por cualquier crucifijo y no pasar ante cualquier cosa. Ahí está el signo de nuestra salvación. Hay que pasar por cualquier crucifijo de nuestra casa y tocarlo y bendecirnos o darle un beso o besa sus pies o darle un beso a su corazón. Haga cualquier gesto de amor a diario. Hermanos, no tendremos la celebración en la Pascua del fuego y de las velas. Quizás el Señor está llamándonos a algo más profundo. Porque sostener una vela en la mano es muy fácil, hermano. Una ceremonia muy bella, ¿verdad? Se prende el fuego afuera, que significa Cristo. Se prende el cirio pascual, que significa Cristo. Y después se va pasando uno en uno la velita para prenderla del fuego que es Cristo. Pero no podremos hacer eso este año. ¿Será que Jesús nos está diciendo, no se trata de que sigan prendiendo velas, aunque es necesario hacerla litúrgicamente? Se trata de que mis discípulos se conviertan en luz del mundo. Sí, no podremos prender velas, pero sí podemos dar un testimonio luminoso ante el mundo. Sí podemos, ante una vida convertida, transformada y transfigurada, una palabra que Juan Pablo tanto usó, transfiguradas y transfigurados en Cristo. Y la transfiguración estaba llena de luz. La única manera en que nosotros podemos ser luz del mundo es estar llenos de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esta Semana Santa es diferente, pero nos llama a una profundidad mucho más alta. No podremos cantar el Hosana, Hosana con las palmas todo mundo. Gente hasta peleándose por coger una palma. La vamos a poner afuera, en nuestras casas. Qué maravilla. Me parece algo tan bello que empecemos este año a poner signos visibles de que somos cristianos. Y que los pocos que puedan salir a la calle vean, esta casa es cristiana, por eso están ahí las palmas. Y nosotros proclamamos a Cristo Rey de nuestra vida. Es un tiempo de una profunda reflexión, porque el Señor está desmoronando nuestros ídolos y cada uno tiene que saber el nombre de sus ídolos, para no volverlos a tomar una vez que esto pase. Si el Señor te lo quitó, quédate sin Él. Si el Señor te permitió conocer la austeridad,
Quédate viviendo una vida frugal. Si el Señor te permitió la limitación, aprende a vivir con moderación, con templanza, una de las virtudes cardinales. Si el Señor te permitió conocer la distancia física aún de los que más amas, no la mantengas cuando puedas estar más cerca. No regreses al texting, a todos tener el teléfono sentados en la sala de su casa. Siéntense y cerca cuando todo esto pase. Creo que el Señor de muchas formas, porque podríamos seguir, pero creo que el Señor de muchas formas nos ha hecho vivir un Vía Crucis universal. Y de verdad que no hay una sola estación que no estemos viviendo. No hay ninguna. Cuando alguien me decía, es que me siento preso. Jesús estuvo preso, tirado en un hueco, como un criminal. Es que me siento que no puedo moverme ni para la derecha ni para la izquierda. Jesús se sintió así, clavado en una cruz. Es que, hermanos, tenemos que dejar de quejarnos y dar gracias por lo que tengamos. Yo les aseguro que hay gente, muchísima gente, que está peor. Los contagiados, hermanos, oigan lo que dicen los que están contagiados. No es una experiencia fácil y estamos hablando de los que lo sobreviven. Pero los países pobres, donde si en la vida regular no hay comida, ¿qué será ahora? Si en la vida regular no hay higiene, ¿cuántos se contagiarán? ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es un tiempo no de depresión, como me dijo una señora. Esto es para vivir deprimida. No. Esto es para vivir reflexiva. Y la reflexión de un momento de cruz nos hace a nosotros madurar. Nos hace a nosotros valorar el tiempo. Nos hace a nosotros valorar la vida. Nos hace a nosotros valorar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, incluso a los enemigos, hermano. Porque este virus no hace diferencia de nada. Igual es para el rico que para el pobre. Igual es para tu amigo que para tu enemigo. No hace diferencia de vocaciones. La única diferencia es que los que tenemos fe, oigan, por favor, les suplico, entren al cenáculo de anoche, porque el Señor nos dio una palabra poderosa. Confíen en mí, crean en mí, esperen en mí, pero con toda una explicación que yo misma estoy por sacarla y transcribirla. Hermanos, esta dirección del cenáculo de anoche era para toda la familia, pero creo que es para el mundo entero. Por lo menos para todos los cristianos.
Así es que el Señor se tomó en serio, parece mi primera charla. No se olviden de la santidad. Y para que no nos olvidemos, nos está dando todos los medios. La penitencia, la mortificación, la limitación, la oración. Tenemos tiempo para orar más. No desperdicien su tiempo viendo horas de horas la noticia. Ve una noticia y ya está, si todas van a repetir lo mismo. Y ora más, conéctate a nuestro canal, que estamos aquí todo el tiempo poniendo el Santísimo. Le doy gracias a las hermanas que traducen, a las hermanas que están detrás, que ustedes no ven, moviendo todos los botoncitos para que la imagen, para que todo esté bien. Las hermanas que están pasando por Instagram, las que están pasando en vivo por mi canal, no se crean, todo esto es una obra de amor y sacrificio para hacérselo disponibles al mundo entero, empezando por mis hijos. Escuchen la Santa Misa, vivan la Santa Misa con la postura como si estuvieran en una iglesia. Pero entren a la misa de la familia, hermanos, la homilía, la familia la va a entender. Usa nuestro lenguaje, nuestro carisma. El Via Crucis, háganlo con nosotros. Son meditaciones que nos están llevando más profundo en estos tiempos para que la santidad no sea algo abstracto. Hermanos, todos los días se bendice. Hoy no, a las 3, va a ser después de mi charla, pero todos los días a las 3 de la tarde se bendice desde el balcón a toda la ciudad, a toda la familia y a todos los enfermos y todos los miembros de esta ciudad, incluso del mundo entero. Y se los he dicho muchas veces a las 3 de la tarde, hoy no, hoy cuando terminemos mi charla, pero todos los días a las 3 de la tarde, párense un momentito y hagan el signo de la cruz porque están siendo bendecidos con el Santísimo Sacramento. Ahora yo sí les voy a decir otro sentir. Si el demonio quería eclipsar la Eucaristía, le salió el tiro por la culata. No sé si todos me entiendan ese dicho. Si el demonio quería eclipsar la Eucaristía, le salió el tiro por la culata. Como le salió el tiro por otro lado a Aliaca. Porque la mano de la Virgen no lo iba a permitir. Ella no iba a permitir el eclipse de su hijo. No solamente por su hijo, porque él sigue siendo Dios. Por nosotros, hermanos. Y nuestra madre es guerrera. Y los marianos somos guerreros. El demonio quiso cerrar iglesias. Pues nosotros vamos a traer al mundo a esta capilla. Y fuimos de las primeras que colocamos todo un sistema, y Santiago lo sabe, todo un sistema para pasar la Santa Misa y todas las oraciones. Y puedo decir que fuimos de las primeras. Y poner el Santísimo Sacramento el día entero, hasta las 8 de la noche, excepto por los momentos de la Santa Misa o el Via Crucis. Si el demonio quería eclipsar la Eucaristía, cerrando las iglesias, se le olvidó que cada sacerdote tiene que celebrar una misa diaria. Así que la misa no paró. Pero también se le olvidó, pero nuestra madre nos recordó que si tenemos teléfonos celulares no es para estar hablando boberías, es para evangelizar. Y hay misas a cualquier minuto y en cualquier idioma.
Porque hasta el último sacerdote, nosotros ya lo tenemos con más aparatos, pero hasta el último sacerdote pone su teléfono celular o tal vez alguien que viva en la rectoría y su misa se transmite. Hay más misas transmitidas hoy que lo que ha habido uniendo todas las misas transmitidas en los últimos 50 años. Así que el demonio no logró eclipsar la Eucaristía. Y si quería que nos olvidáramos de la Eucaristía, también le salió el tiro por la culata. Porque más corazones se han despertado. Porque ¿saben qué? Ver las iglesias cerradas nos conmueve el alma. Cuando yo vi al Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro cerrarse, yo no les puedo explicar lo que sentí. Esta es la semana donde el Santo Sepulcro es visitado por miles y miles de peregrinos porque lo que vamos a vivir, todo eso aconteció ahí. Pues hermanos, el Santo Sepulcro estará vacío. El lugar de la crucifixión estará vacío. El lugar donde recostaron al Señor para embalsamarlo estará vacío. Y la tumba vacía de la resurrección estará vacía. Pero espiritualmente no hay límites, hermanos. Pidámosles a nuestros ángeles guardianes que lleven nuestro corazón al Santo Sepulcro. Y que vivamos ahí de verdad, de corazón, lo que ahí aconteció. Y que al contemplarlo me cambie el corazón. La cruz engendra santos, hermanos. Siempre ha sido así y siempre lo será. Claro, si la persona humana se deja santificar. Un santo es y una santa en su vida y en su muerte, traducción del Evangelio para su país y para su época. Qué lindo, ¿verdad? ¿No le gustó esa frase? Un santo y una santa es una traducción del Evangelio para su país y para su época. Por eso es que Cristo no vacilará nunca en llamar hombres y mujeres de todos los estados y vocaciones al seguimiento cercano a Él y al llamado a la perfección. Sean santos como mi Padre es santo. ¿Qué es la santidad? No nos enrollemos, hermano. Ay, Dios mío, hay gente que se hace unos rollos con la santidad. Ay, madre, para ser santo debo orar 10 horas al día. Bueno, ¿cómo puedes orar 10 horas al día? Para ser santo tienes que hacer de toda tu vida una oración. Porque es imposible estar 10 horas en la capilla, ¿no? Porque tienes que trabajar, tienes que cuidar niños o tienes que atender las cosas del convento. Y aquí, no se crean, el coronavirus no vino a darnos descanso, vino a triplicar y cuatriplicar nuestro trabajo. Pero estamos orando más.
Porque cuando teníamos que salir en la noche a un ministerio, ahora no se puede. Así es que las noches están largas para nosotros con el Santísimo. Y el día entero. Y nos vamos turnando para ir avanzando. Mucho trabajo. Que cuando salgamos de esto ustedes verán. Ya lo pueden ver en las redes. Todos los días inventamos algo nuevo. Pero ¿qué es la santidad, hermano? Es ser otros Cristos. Es cristificarnos. Y en el caso de nuestra familia vamos a añadirle marianificarnos. Marianizarnos. Cristificarnos y marianizarnos. O sea, ser imágenes de ellos, parecernos a Cristo y a su madre. Claro, eso tiene unas consecuencias muy prácticas y muy encarnadas. Hay que sacar todo lo que en mí no se parece a Cristo. Hay que cortar en mí todo lo que no se parece a la Virgen. Hay que examinarme con ojos de honestidad y no justificarme. No, yo tiendo a esto, yo tiendo a la vanidad. No, la vanidad no es de Cristo, en realidad es un pecado capital. Tampoco es de la Virgen. Yo tiendo al chisme. Ni Cristo ni la Virgen eran chismosos. Tal vez algunos apóstoles, no sé, pero Cristo y la Virgen, no. Los apóstoles de Jesús, bueno, espero que los apóstoles de los dos corazones, no, espero. Pero soy realista también. Hermanos, en realidad la santidad es la identificación total con Cristo y su madre. O sea, vivir en fidelidad. Marquen esa palabra. En fidelidad y en gozo. Marquen esa palabra también. La voluntad de Dios. Esos que vienen, ay madre, es que el Señor me está pidiendo que rece un segundo rosario, imagínese. Ay, mijito, no lo rece. Pues con ese tonito ni la Virgen te va a poder escuchar. Fidelidad, gozo. Sí, madre, y si quieres 3, te doy 3, y si quieres 4, te doy 4, si eso es lo que necesitas en este momento. Ay, ayunar, qué horror, madre. Como un señor que en paz descanse, que estábamos en un santuario mariano y dice, voy a ayunar. Y era bastante gordito. Voy a ayunar. Ya le ofrecí a la Virgen que voy a ayunar. Y yo, emocionada, que el Señor, que era tan apegado a la comida, iba a ayunar. Pero lo veo venir como a las 2 horas, como con 12 barras de pan. Y yo, inocente, le pregunto, ay, ¿nos vas a repartir pan a todos? Dice, no, es para mi ayuno. Yo creo que el Señor en su bondad y misericordia vio la buena intención, aunque la práctica no fue muy buena. ¿Verdad? Hermanos, es vivir en fidelidad y gozo, la voluntad de Dios. Sea la que sea. Y saben, a mí, Citerana tiene un dicho que a mí me gusta porque dice, la última versión de la voluntad de Dios fue hace 1 minuto. Yo iba a ir a hacer esto y pasó algo, yo la comprendo. Y pasó algo, ya tuvo que dejarlo. Esa es la última versión de la voluntad de Dios y lo tengo que abrazar con alegría, sin quejarme. Los santos no es que no sufrieran, hermanos, eran de carne y hueso como nosotros. Pero hicieron una opción. En todo obedeceré la voluntad de Dios.
Y yo me acuerdo, no sé si vieron la película de San Felipe Neri. Paradiso, Paradiso. Es una película bella. Pueden aprovechar a verla ahora que están en sus casas. ¿Se acuerdan que él quería ser misionero? Y va a Roma a ofrecerse al Santo Padre para que lo mande de misionero a los lugares más lejanos. Él iba preparado para ir de misionero para la India, para el África, para todos estos lugares. Y cuando llega el Santo Padre le dice, lo siento mucho, la cantidad que podíamos mandar ya se mandó. Y la tristeza de Felipe Neri por no poder irse de misionero. Iba caminando en la película cuando sale, me imagino, del palacio papal, ¿no? Sale y de repente ven en aquella esquina de la calle un grupo de niños con unos adolescentes matándose por robar comida. Y él se acerca para despegarlos y que no se sigan golpeando. Y él se da cuenta en ese momento lo que está pasando. Y dice, el Señor me acaba de enseñar dónde quiere que yo sea misionero. Y ya sabemos que funda los oratorios, ¿verdad? Todo es un proceso largo, difícil, sin nada, va fundando, confiando en la voluntad y en la providencia divina, funda los oratorios de San Felipe Neri. Y este hombre les enseñó a todos estos niños a cantar la canción Paradiso, 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 Paradiso. No hay que ser italiano para entender el paraíso, ¿verdad? Les enseñó a desear el paraíso y a no aferrarse a las cosas terrenas. E hizo de estos niños que no sabían ni leer, ni escribir, ni nada, un coro bellísimo que hasta le cantó al Papa. Hermanos, los santos saben descubrir en todo la voluntad de Dios y saben crear cosas grandes por obediencia a la voluntad de Dios. Y grandes no estoy hablando de exóticas, extraordinarias. Era grande crear de estos niñitos, niños educados, niños que no robaran, niños que no pelearan, incluso niños que cantaran con tanta tristeza. Por eso Juan Pablo II nos dijo en sus últimos años, no tengan miedo de ser los santos del tercer milenio. No tengas miedo de esa palabra, dijo. No tengan miedo de oír la palabra santidad, no tengan miedo de oír las palabras santos o santas. No tengas miedo de la realidad de una vida de santidad. Ay, madre, pero es que lleva que tengo que mortificarme y tengo que santificarme y purificarme. Pues sí, no hay otra manera, mijito. Pero ¿cuál va a ser el fruto? El paraíso de vivir en comunión plena con Cristo, identificado con Cristo y su madre. Por eso él dijo, muchos quieren reformar a la iglesia. Acuérdense que él entra en 1978, estaba la cosa candente, ¿eh? Estaba candente en la iglesia cuando Juan Pablo es elegido papa. Dice, la iglesia está llena de hombres y mujeres que quieren reformarla. No para el bien. Pero sin embargo la iglesia no tiene necesidad de esos reformadores, la iglesia tiene necesidad de santos. Porque los santos son los auténticos y más fecundos reformadores en la iglesia. No hay un santo que no haya cambiado la historia, hermano. No hay un santo que no haya hecho algo sorpresivo para la vida de la iglesia. No hay un santo o una santa que no le haya dado un nuevo don a la iglesia.
En realidad la santidad es el verdadero rostro de la iglesia. Y más que nunca nosotros, por eso Juan Pablo decía, santos del tercer milenio, lo que la iglesia necesita es santos. Y tal vez alguien se preguntó, ¿y por qué? Pues hoy nosotros entendemos el por qué. Porque el rostro de nuestra madre iglesia está lacerado. El cuerpo místico de Cristo está lacerado, azotado, golpeado, humillado. ¿Y a quién nos toca a nosotros hacer? Ser como la Verónica, que con su manto blanco, ¿por qué blanco? Porque significa santidad. Acuérdense que en la transfiguración los vestidos de nuestro Señor se pusieron más blancos y brillantes. El blanco es signo de santidad, por eso al niño cuando se bautiza, ¿qué color es su vestidito? ¿Y cómo debe ser el de la primera comunión? Blanco. ¿Y cómo es el de la boda? La Verónica con su manto blanco, que representa la santidad personal, limpió el rostro de nuestro Señor, el rostro herido, sangrante, desfigurado de nuestro Señor. Eso nos corresponde a nosotros hacerlo. Con nuestra santidad, limpiar el antitestimonio que ha habido en la iglesia, limpiar el rostro herido de la iglesia, porque nos toca a nosotros ser el evangelio vivido, el evangelio que quizás muy pocos leerán. Por eso es que les decía en la clase pasada que teníamos que subir 3 montes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? El de las bienaventuranzas, el de Tabor y el Calvario. Son los 3 montes que hay que ascender para alcanzar la santidad. La bienaventuranza que nos revela el interior de Cristo, su santidad. ¿Queremos ser santos? Miren, ahí hay 8 cosas que tú tienes que hacer para ser transfigurados en Cristo. Pero eso va por un camino de mortificación, penitencia y negación, de donación total. Por eso hay que subir también el Calvario, porque si no muero con Cristo no puedo vivir con Él. Pero inmediatamente después de las bienaventuranzas, hermanos, el Señor nos dice algo. Inmediatamente después de terminar las bienaventuranzas, para decirnos que el que vive las bienaventuranzas se convierte en esto. El Señor dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Para ser sal y luz del mundo, tenemos que vivir las bienaventuranzas. Porque si la sal pierde su sabor, o sea, si no vivimos en santidad, no sirve de nada. Más claro que eso no puede hablar el Señor, ¿no? Si nosotros nos decimos católicos, comprometidos, pero no somos nada santos, si no hay virtud en nosotros, si no buscamos esa transfiguración interior que me hace asemejarme a Cristo, pues no sirvo de nada. Llevo el título de cristiano, pero no reflejo a Cristo. He perdido mi sabor y por lo tanto no le puedo dar sabor a la comida, no le puedo dar sabor a las almas. No podemos cumplir nuestra misión en el mundo. Al contrario, si perdemos nuestro sabor, si perdemos la razón de ser cristianos, somos un antievangelio. Hermanos, y tristemente, ¿cuántas veces hemos sido un antievangelio?
¿Y por qué muchos tal vez habrán perdido la fe? Por el antievangelio de los cristianos, por dar un antitestimonio del título que llevamos. Y el Señor dice, sean luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. A mí eso me impresiona porque el Señor dice en otro momento, yo soy la luz del mundo. Y después nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Son dos cosas separadas? No. Quien está unido a mí, quien se cristifica, quien se une a mí, se identifica conmigo, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi actuar, mi hablar, ese se convierte en luz para el mundo. Ahora, aquí viene algo importante, hermano. Los que son verdaderamente luz del mundo, o sea, los santos y las santas, o los hombres y mujeres que de verdad buscan la santidad, el Señor dice algo interesante. Dice, no se pueden esconder. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Los santos y las santas se quieren esconder. Les molesta la publicidad. A los vanidosos les gusta la publicidad. A los santos les molesta, la abrazan como cruz. Porque saben que esa luz no se puede esconder, dice Jesús. ¿A dónde hay que colocar esa luz? En la cima de la montaña, o sea, en el lugar más alto. ¿Para que ilumine a qué? A todos. O sea, hay que ponerlos muy en alto para que su vida sea modelo para todos. Su vida ilumine la senda espiritual de todos. Eso se llama beatificación y canonización. Por eso decimos, se eleva a los altares. O sea, se pone muy en alto. Pero hermanos, esos son los santos que no son la mayoría de los hombres y mujeres cristianos. Estos son unos cuantos que el Señor escoge para que iluminen de esta forma extraordinaria. Acabamos de celebrar la santidad de San Juan Pablo II, el 15 años de su pasar al cielo. Y cuando dijo Benedicto, bendícenos desde la casa del Padre, ya lo canonizó. Lo canonizó porque dijo, está en el cielo. ¿Y quiénes son los canonizados? Los que sabemos que están en el cielo. Benedicto, a propósito o no a propósito, no sé, porque yo no sé lo que estaba en su corazón, canonizó a Juan Pablo el día de su funeral, como era antes en la iglesia antigua. Por eso todo el mundo empezó a gritar, santo súbito, pronto santo. Y por eso él le quitó los 5 años, que generalmente hay que esperar. Dijo, no, empiecen el proceso ya. Igual hizo Juan Pablo para Madre Teresa. Hay vidas que son tan luminosas que ya esas vidas fueron subidas por sí mismas, por Dios mismo fueron subidas en la cima de la montaña para iluminar a muchos. No se puede esconder la luz, hermanos. Eso sería una falsa humildad. Como tampoco se puede andar pregonando. Miren, yo soy luz. La luz brilla por sí misma. ¿Se han dado cuenta? No importa si tu tamaño es como un tea light o si eres como un cirio gigante. Fíjense que la mechita es exactamente igual. La luz brilla por sí misma y Dios coloca a los que son luz donde Él los necesita para iluminar
su historia, su país o el mundo entero. Hay unos que iluminan el mundo entero, otros que iluminan a nivel más local. Pero para hacer luz tenemos que ser hombres y mujeres de virtud. Hombres y mujeres que tal vez la gente no sabe definir. Dice, ay, pero cuando yo veo a esta persona, hay algo que me pasa. Yo admiro a esta persona porque todo lo que esta persona hace me habla de Dios, me lleva a Dios. Así lo explican. Pero en realidad lo que están diciendo es, son luz del mundo. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo me ve la gente que está al lado mío? ¿Me ven como luz del mundo? O a lo mejor yo me pongo a chismear con mis compañeros de trabajo, ahí nada de luz tengo, sino de sal sin sabor. O a lo mejor me pongo a criticar a alguien que no me cae muy bien. Ah, ¿dónde quedó tu luz? Se te apagó la vela. Ser sal y luz del mundo es ser otros Cristos. Y por eso es que el Señor dice, no quiero que la luz esté escondida. Tiene que subirse muy en alto. ¿Y cómo traducimos esa luz, hermano? Concretamente. El mismo Señor lo dijo. Haciendo buenas obras. Ah, pero es que lo que pasa es que las buenas obras no solo son apostolados, ¿ah? Las buenas obras es como yo hablo, como yo contesto, como yo me expreso, como yo soy dócil, manso, mansa, pacífico, pacífica, como yo cargo con mis sufrimientos. Todo eso es buenas obras. No es solamente hacer cosas, es ser. Para que todo lo que yo haga esté iluminado por la santidad de mi ser. Por eso tenemos que ser transfigurados, configurados y transformados en Cristo y marianizados en Nuestra Señora para verdaderamente ser los santos y santas que en nuestro momento histórico, en medio de toda esta crisis mundial, necesita. Los santos son gente con los pies bien en la tierra. Son los que saben leer mejor la realidad y dar respuestas bien concretas a las realidades. Si no, las hermanas se los pueden contar. Hay que vivir con los pies en la tierra. Hay que prevenir. Porque el Señor, dice Isaías, avisa todas las cosas a sus siervos. Tal vez no nos dice todo con detalle, con punto y con coma, pero pone en nuestro interior una inquietud para protegernos, prepararnos. Y hay que prestar atención. Los santos son hombres y mujeres que saben enfrentar su tiempo, enfrentar los desafíos de su era, pero saben cómo. Porque yo creo que todos sabemos cuáles son los desafíos de la era, pero el saber cómo enfrentarlos es fruto de la comunión con Cristo. Y al mismo tiempo que tienen sus pies bien plantados en la tierra para poder dar soluciones a los desafíos de la tierra, saben mantener su corazón y su mirada
respuesta en Cristo. Es el único que tiene todas las respuestas para el corazón humano de cualquier era y de cualquier tiempo. Se me acabó el tiempo. Pues como los santos tienen que tener los pies puestos en la tierra, voy a tratar de ser un poco santa y voy a culminar la charla solo diciéndoles que los santos, dice Juan Pablo II, son aquellos que han sabido ir contracorriente. Son aquellos que han tenido como regla de vida el Evangelio, que han abrazado la pobreza de espíritu y la sencillez de vida, la mansedumbre y no la violencia, el arrepentimiento de los pecados propios, la expiación o penitencias por los pecados de los demás, los que han tenido hambre y sed de justicia, que tienen misericordia y compasión, pureza de corazón, un compromiso serio por la paz y están dispuestos a cualquier sacrificio por el bien común. Que el Señor les bendiga.